hermanos, ¿cómo están ustedes? Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a congregarse con nosotros a través de este medio. Les invito a inclinar sus rostros, vamos a orar a Dios. Tenemos muchas cosas por que orar, así que les pido por favor que puedan ustedes quedarse ahí con sus familias y orar también a Dios para que Dios nos dé sabiduría y sea Él guiando nuestras vidas. ¿Les parece? Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos este maravilloso privilegio de poder reunirnos, Señor, a través de este medio, Señor. Gracias te damos, Dios, porque podemos congregarnos, Señor, y podemos también, Señor, escuchar tu palabra atentamente, Señor. Yo te pido, Dios, que bendiga a todos mis hermanos y hermanas congregados, que tú bendigas sus vidas, Señor, proveas para todas sus necesidades. Señor, esta mañana oramos de manera especial, Señor, por la mamá de nuestro hermano Marcelo Miranda, Señor. Dios mío, ten misericordia, Dios. Dios mío, te rogamos en esta mañana, Señor, que con el poder de tu gracia, de tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, quitando todo dolor que ella siente, Señor, a través de este golpe que ella tuvo, Señor, de este accidente que ella tuvo, Señor. Padre, oramos por ella, Dios. Hemos estado rogando por ella, Señor, de su operación, Dios, y ahora, Señor, tuvo este contratiempo, Señor. Padre, yo te ruego, Dios, que tú seas, Señor, haciendo un milagro en ella, quitando sus dolores que siente de cabeza, Señor. Oramos por ella y también por nuestro hermano Marcelo, Señor, que tú le des, Señor, paz a su corazón, Señor, tranquilidad, Dios, y que seas tú también guiando sus vidas, Señor. Así oramos por todos nuestros hermanos también que están padeciendo necesidades. Especialmente presentamos a nuestro hermano, Señor, Manuel Villar, Señor. Te pido por este joven, Dios, ten misericordia, Dios, revélate a su vida. Señor, manifiesta tu poder en él, Señor. Dale fuerza, Señor. Oramos por él, Señor, y pedimos que tú, Señor, seas tomando control de su vida. Oramos también, Señor, por Anita Atencio, Señor. Dale fuerzas a ella, Señor. Dale sabiduría, Señor. Suple sus necesidades, Señor. Bendícela grandemente, Señor. Así también, Señor, oramos por todos aquellos que están padeciendo necesidad. Especialmente te pido por el Tata Lalo, Señor, por su recuperación. Te pido, Dios, que tú lo bendigas, le fortalezcas, le guardes, Señor, le cuides, Señor. Sigas tú, Señor, revelándote a su vida, manifestando tu poder en él, Señor. En la Cristina, su esposa, Señor, también oramos por ellos, Señor. Que tú les bendigas grandemente a ellos, les fortalezcas, Señor. Te pido también, Señor, por la hermana Isabel Cárdenas, Señor. Te pido por ella, Señor, que no sabemos nada de ella. Yo te pido, Dios, que tú seas, Señor, fortaleciendo también a nuestra hermana. Y así, por nuestro hermano también, Señor, Osvaldo Enrique, te pedimos por él, Señor, que tú lo sigas recuperando. Que tú, Señor, sigas con él en cada momento de su vida, Señor. Lo presentamos a ti, a nuestro hermano, Dios, para que tú lo llenes de tu poder, de tu Espíritu Santo. También oramos por su esposa. Te pedimos, Dios, que le des fuerza, le des sabiduría, supla sus necesidades cuando vengan esos momentos de debilidades, Señor, de temores, que es muy normal, Señor. Te pedimos, Padre, que te reveles a ella, te manifiestes a ella, en sus hijos, en Javier, en la Daniela, en toda la familia, Señor, Dios, para que tú, Señor, seas glorificado en sus vidas grandemente, Señor. Oramos por nuestro hermano Osvaldo, que su fe no decaiga, que se mantenga firme, Señor, que se mantenga siempre en comunión, Señor, contigo, Padre. No lo abandones, que él sienta en su corazón de que tú estás con él en cada momento. Y así oramos por todos nuestros hermanos, Dios, que están padeciendo necesidades. Presentamos de manera personal, Señor, y especial también a Pamela Alonso, Señor, la esposa, Señor, del pastor Alejandro Alonso, Señor. Ella tiene un cáncer, Señor, y te rogamos, Dios, que tengas misericordia de ella, Señor. Oramos por ella en esta mañana, Señor, como iglesia, como congregación, para que tú, Señor, seas sanándole, seas tú, Señor, fortaleciéndole a ella, Señor. Son hijos tuyos, Dios, son siervos tuyos, Dios. Oramos por Alejandro, Señor, que tú le des fortaleza, confianza en ti, Señor, por la familia, Señor, por los hijos, los nietos, Dios. Dios mío, presentamos esta terrible noticia que hemos conocido, Dios, para que tú seas tomando control de ellos. Pedimos tu bendición esta mañana por la enseñanza de tu palabra. Oramos, Dios, para que tú nos enseñes, nos instruyas, abra nuestro corazón, nuestra mente, para poder recibir la enseñanza fiel de tu palabra. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden saludarse en el amor del Señor unos a otros ahí con sus familias. Y mientras hacen eso, quiero dejar a Daniela Enrique. Ella nos va a dar un aviso importante para involucrar a la iglesia, más bien, los que quieran, por supuesto,
los que sientan el deseo de poder ayudar, vamos a ayudar a un hogar de, bueno, la Dani les va a explicar ahí, es un hogar de niños y un hogar de ancianos también, en donde necesitan ellos ayuda, así que bueno, lo que podemos hacer algo nosotros es ayudarles a ellos con algunos dulcecitos y algunas cosas de ropa. Bueno, la Dani nos va a explicar en detalle dónde nosotros podemos hacer llegar esa ayuda como iglesia, como congregación. Hermanos, antes de pasar el micrófono a la Dani, yo quiero animarlos en esto, para poder poner en práctica nuestra fe, poder poner en práctica lo que Dios nos viene enseñando domingo a domingo, miércoles a miércoles, de poder poner la fe en práctica. Yo sé que a nadie le sobra, a todos nos falta, pero Dios es fiel y debemos dar lo que de gracia hemos recibido. Así que la Dani nos va a dar mayor información en esto. Dani. Buenos días, hermanos. Es un placer poder compartirles esta iniciativa que ha nacido desde nuestra iglesia. Hace un poquito tiempo atrás estuvimos involucrándonos, digamos así, de a poquito con una fundación que es la Fundación Domingo Sabio. Es una fundación que yo conozco porque hice mi práctica por mis estudios ahí. Estoy muy contenta porque nos recibieron muy bien, están muy agradecidos de que nosotros hayamos pensado en ellos para poder, digamos, compartir una Navidad distinta por el contexto en el que nos estamos encontrando, ¿cierto? De distanciamiento y todo, pero el Señor no ha sido distante con nosotros, al contrario, no, hemos visto la mano del Señor todo este año y queremos compartir lo que el Señor nos ha dado con un grupo de niños, que en realidad son 40 niños, que representan a 40 familias que reciben semanalmente un aporte de esta fundación que se autogestiona, ellos piden recursos en distintos lugares, no es una fundación, digamos, gubernamental o del Estado, por lo tanto, ellos rebuscan la forma de poder sustentar a estas familias con las que ellos trabajan. Este año ellos no van a poder realizar la cena que anualmente ellos hacen al finalizar el año, y van a regalar cajas de mercadería, y a nosotros nos han pedido que podamos aportar con un granito de arena, entregando una bolsita de dulces para los niños. Y este año también se sumó 8 adultos mayores que también ellos están visitando constantemente, que necesitan ropa de cama, ¿ya? Así que básicamente lo que ellos nos están pidiendo son sábanas para camas de 2 plazas y algún otro tipo de implemento para las camas, frazadas o lo que podamos aportar, digamos. Este aporte, hermanos, lo vamos a canalizar a través de la cuenta corriente de nuestra capilla, ¿ya? Y también esa información va a estar siendo compartida en este momento, y también vamos a hacer circular un flyer, un aviso para que ustedes recuerden cuál es el número de la capilla y a los contactos que se tengan que dirigir en caso de que tengan alguna duda, si es que quizás no tienen el aporte económico, pero tienen quizás una frazada en buen estado o algo que nos puedan aportar, nos podemos comunicar por este medio. Así que esta entrega se va a realizar el día 22 de diciembre, que es el día en que ellos anualmente hacen su cena navideña. Así que ahí vamos a estar algunos voluntarios participando. El que se quiera sumar también es bienvenido para que pueda conocer, digamos, la fundación y lo que ellos realizan. Ya, hermanos, esta campaña va a tener como fecha de término el 15 de diciembre, para que así nosotros podamos recolectar todo lo que necesitamos y armar todo para la entrega, ¿ya? Así que les agradezco la oportunidad, tío Alberto, también, porque esto realmente es una puerta de entrada para que estos niños también puedan conocer al Señor y sus familias. Así que les pido también sus oraciones para que el Señor nos pueda usar a los que podamos compartir en ese momento, y que podamos aprovechar esta temporada de Navidad para que podamos explicar el real sentido que tiene esto. Así que el Señor les bendiga y muchas gracias. Gracias, Dani. Muchas gracias. Bien, hermanos, yo creo que tenemos una gran oportunidad para poder servir, para poder también asistir, y como les decía anteriormente, es buena oportunidad
es buena oportunidad para poder ayudar en esto, servir en la obra del Señor también, hermanos. Así que yo les animo, hermanos, les animo a poder participar de esto. Bueno, ahí van a aparecer los datos, vamos a poner los datos donde usted pueda también, si usted siente en su corazón, poder ayudar a esta fundación. Bien, hermanos, entonces vamos de inmediato a compartir en esta mañana, a seguir estudiando el libro de Ruth. El domingo pasado nosotros dimos una introducción, una breve introducción de todo lo que habla el libro. Y ahora entonces partimos ya de lleno a estudiar el capítulo 1 del libro de Ruth, donde en esta historia comienza como con un periodo de gran y terrible escasez en Israel. ¿Por qué Israel estaba padeciendo esta escasez? Obviamente debido a la desobediencia, hermanos. Desobediencia más bien del pueblo de Israel. Todo el pueblo rechazó a Dios y se volvió al paganismo, se volvió a la idolatría, blasfemando el nombre de Dios y sus mandamientos. Porque recuerden ustedes que el mandamiento de Dios decía: no te harás falsos dioses y no adorarás a estos falsos dioses. Explícitamente Dios habló acerca de esto, pero ¿qué hizo el pueblo? En una forma desafiante, en una forma rebelde, se encuentra con Dios, blasfema el nombre de Dios. Entonces, obviamente, Dios les había dicho que si ellos desobedecían, entonces ellos iban a tener las consecuencias fatales. Iban a tener estas consecuencias fatales. Así que, en este caso, Israel entonces estaba padeciendo un hambre, una hambruna, pero en toda la nación. Así que este libro es un libro de atención también, es un libro que nos llama la atención a nosotros como cristianos también, porque debemos nosotros hoy día entregarnos plenamente a la dirección, a la obediencia, a la guía del Espíritu Santo, que pueda guiar nuestras vidas y someternos nosotros como creyentes a la voluntad de Dios, sin pensar en el costo que esto significa. Hermanos, debemos nosotros entender aquí que la fe no es creer a pesar de la evidencia, sino que es obedecer a Dios, hermano. Es obedecer a Dios a pesar de las consecuencias, a pesar de la aflicción, debemos nosotros obedecer. El profeta Samuel, quienes algunos dicen que el escritor de este libro de Ruth, dicen que fue el profeta Samuel. Bueno, el profeta Samuel en sus escritos dice él que es mejor obedecer a Dios, es mejor obedecer a Dios que el ofrecer sacrificios. Es mejor, dice, prestar atención a las palabras de Dios que el ofrecer, dice, en la grosura de los carneros, refiriéndose a seguir a Dios y servir a Dios emocionalmente. A eso se está refiriendo ahí. Entonces aquí Dios nos enseña que debemos mantenernos firmes, confiando en Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Es decir, entonces, la fe es obedecer a Dios, obedecer, confiar en Dios, creer en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice, a pesar de la aflicción, del problema, de la prueba que estemos viviendo. También nosotros vamos a ver aquí en estos primeros 5 versículos. Yo, hermanos, estoy fascinado estudiando este libro de Ruth, y no quiero correr a través de este libro, sino que estoy tan fascinado que solamente vamos a estudiar los primeros 5 versículos, porque tiene una gran enseñanza para nuestras vidas y además tiene una gran relación, tiene una relación muy similar a lo que estamos viviendo nosotros hoy día, tanto en el mundo, en la sociedad y tanto también como iglesia. Entonces vamos a mirar aquí de manera especial cómo afectan las decisiones que nosotros tomamos y que muchas veces esas decisiones que nosotros tomamos, muchas veces nosotros tomamos esas decisiones de acuerdo y debido a las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo y no según Dios y no bajo la voluntad de Dios. Y déjeme decirle que vamos a aprender aquí, cometemos muchos errores, hermanos, cometemos muchos errores cuando tomamos decisiones emocionales, carnales.
Si bien es cierto, hermanos, cada persona tiene el libre albedrío, cada uno de nosotros tiene ese libre albedrío para elegir si seguir o no en la voluntad de Dios, o si discutimos la voluntad de Dios, si desobedecemos a la voluntad de Dios o luchamos contra la voluntad de Dios. Cada uno tiene esa facultad, tiene ese derecho, tiene ese libre albedrío, tiene esa libertad. Pero hay que reconocer, hermanos míos, bíblicamente, hay que reconocer que como sea nuestra decisión, buena o mala, de seguir o no seguir a Dios, de someternos o no someternos a la voluntad de Dios, la Biblia nos enseña aquí que la voluntad de Dios prevalecerá para siempre. La voluntad de Dios se va a realizar conmigo o sinmigo, como alguien dijo por ahí. Se va a realizar de la misma manera, hermanos. Igual, porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano. Porque Dios tiene el control absoluto de su vida, de mi vida, de todos. Como dice el Salmo 33, versículo 11, dice lo siguiente: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. No me puedo escapar a la voluntad de Dios. El único que se perjudica cuando no está en la voluntad perfecta de Dios no es Dios, somos nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos a mirar aquí y vamos a ver en esta historia que la familia de Elimelech, que aparece aquí como personaje principal en estos primeros versículos, decidió salir él de Belén por hambre. Y cuando él decidió salir de Belén por hambre, dice, terminó en otro lugar, pero con 3 funerales, incluyéndolo a él. Incluyéndolo a él. Así que nosotros miramos y vemos que la voluntad de Dios y el plan de Dios prevaleció de la misma manera. Y vamos a mirar aquí cómo milagrosamente Dios, de toda esa situación contraria de que ellos, Elimelech, su familia, no se sometió a la voluntad de Dios de la misma manera, vamos a mirar aquí cómo Él revierte esta situación para bien. En este primer capítulo nosotros vamos a mirar 3 errores que nosotros como creyentes debemos evitar cuando nos vemos enfrentados a problemas y dificultades. 3 errores que nosotros muchas veces debemos evitar. Ponga atención a esto porque es muy importante. Número 1, cuando nos enfrentamos a un problema, a una dificultad, a una situación difícil, lo que no tenemos que hacer es tratar de huir de esos problemas. No podemos evadir los problemas, no podemos arrancarnos de los problemas, porque si lo hacemos, ¿sabes en qué vamos a terminar? En incredulidad. Vamos a terminar siendo incrédulos. Si nosotros nos huimos de los problemas y no los enfrentamos, vamos a terminar siendo incrédulos. Eso no lo podemos hacer. Número 2, lo otro que no debemos hacer es cuando muchas veces nosotros ocultamos los errores. Ocultamos nuestros propios errores, no los reconocemos. ¿Sabes? Eso nos lleva, cuando nosotros ocultamos nuestros errores, nuestras falencias, y no queremos que se descubran, llegamos a caer en el engaño. Y no solamente llegamos a caer en el engaño, sino que nos volvemos engañadores porque estamos cubriendo algo que no se debe hacer, algo que se debe transparentar, algo que se debe mostrar. Lo tercero que no debemos hacer es culpar a Dios por nuestros errores. Yo no puedo culpar a Dios por mis errores, por mis malas decisiones, no lo puedo culpar. No lo puedo culpar a Él. Cuando uno culpa a Dios por sus malas decisiones o adosa la responsabilidad a Dios por lo que uno hace, por las decisiones que uno toma sin consultar a Dios, ¿saben qué se vuelve? Se vuelve en una persona amargada. Se vuelve en una persona amargada. Entonces, estas son 3 cosas que nosotros no podemos hacer. No podemos tratar de huir de nuestros problemas, tenemos que enfrentarlos con la ayuda de Dios, enfrentarlos. Si hay que reconocer delante de Dios y delante de las personas, enfrentando los problemas. No podemos ocultar, es decir, no podemos echar bajo la alfombra toda nuestra basura, tenemos que enfrentarlo, tenemos que reconocerlo, porque si no, en ese ejercicio de ocultar, estamos volviéndonos engañadores, mentirosos. Eso es el punto. Ese es el punto clave aquí. Número 3, yo no puedo culpar a Dios de las decisiones que yo tomo sin consultarle a Él primero. Si estoy pagando una mala consecuencia, no le puedo decir, Dios, tú tienes la culpa. No, Señor. ¿Y cuándo involucraste a Dios en tus decisiones? Por esa razón, tal vez muchos de ustedes o muchos se vuelven amargados en su corazón.
y no pueden salir de esa angustia y de esa depresión también. Entonces, en esta primera parte nosotros vamos a mirar aquí claramente que nosotros tenemos que ser responsables en las decisiones que nosotros tomamos. Tenemos que nosotros también mirar y ver muy bien las decisiones, porque las decisiones que nosotros tomamos en la vida no solo nos afectan a nosotros, sino que afectan directamente a nuestra familia. Y sea cual sea la decisión que nosotros tomamos, va a afectar a nuestra familia para edificación, como vamos a mirar aquí, o para destrucción. Leamos por favor Ruth capítulo 1, abra su Biblia en Ruth capítulo 1 versículo 1. Dice lo siguiente: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Israel estaba cosechando lo que había sembrado. Desobedecieron a Dios, están pagando ahora la consecuencia de padecer aflicciones. En este caso puntual, estaban padeciendo hambre. ¡Qué paradójico! ¡Qué paradójico! Porque esta familia se hallaba en Belén, que Belén significa casa de pan. Así significa el nombre Belén, casa de pan, y era lo que más faltaba en esos días. Esta escasez de alimento, dice, que lleva a este padre de familia en su urgencia, lleva a este padre de familia a decidir salir de ese lugar para buscar el sustento de su familia. Hay algunos comentaristas bíblicos que dicen que de donde estaba él situado geográficamente en Belén, había como una altura, entonces de Belén se veía, digamos, los campos de Moab, que se veía campos muy verdes, muy atrayentes. Entonces posiblemente este hombre, en su desesperación, él subió a esta loma, por decirlo así, y miró hacia los campos de Moab y tuvo la tentación de poder salir a ese lugar, a ese terreno. Es muy similar, no sé si usted recuerda, es muy similar al caso que vivió Lot. ¿Se acuerda? Lot, el sobrino de Abraham en el Antiguo Testamento, muy similar, muy similar. Cuando ellos tuvieron que separarse, bueno, Abraham quedó ahí supuestamente en un lugar árido, en un lugar seco, y Lot se fue a los campos verdes, y al final sabemos en qué terminó todo, en que Lot perdió todo lo que tenía, perdió hasta su familia, perdió todo, absolutamente. Bueno, es un caso muy similar que le va a suceder aquí a Elimelec, porque él decide salir de este lugar llegando a los campos de Moab. Se cree que el plan de Elimelec era solamente estar por un tiempo prudente y luego volver a Belén. ¿Sabes cuánto duró ese tiempo, entre comillas, prudente? 10 años, 10 años, 10 años. Entonces, dice aquí lo que acabamos de leer, dice que durante esos 10 años sus hijos hicieron sus vidas, se casaron con mujeres moabitas, se casaron con mujeres moabitas. O sea, en la decisión que tomó este hombre inicialmente, tal vez él presupuestando que podía estar un tiempo prudente ahí, ya cuando llegó al terreno y llegó al lugar, ya su decisión, ya él no tuvo control de nada, absolutamente. Absolutamente. Se quedaron, como digo, 10 años ahí. ¿Qué le costó su decisión? En primer lugar, su muerte, porque él murió, dice. Al tiempo después, dice que murieron sus hijos, quedando en el total desamparo y soledad Noemí, que era la esposa, y las esposas de sus 2 hijos, porque al tiempo también sus 2 hijos también murieron.
sus 2 hijos también murieron. No se sabe de qué, la Biblia no explica en detalle de qué forma murieron ambos. Murió Elimelec y los 2 hijos. Algunos señalan y dicen que fue por alguna guerra o alguna batalla. En fin, no da detalle. Otros dicen que posiblemente de acuerdo a los nombres de los hijos, que ellos eran muy enfermizos, qué sé yo, y murieron de una enfermedad. No se sabe. El punto es que la Biblia dice que se murieron, quedando Noemí, la esposa de Elimelec, viuda, y quedando las 2 esposas de los hijos, que era Orfa y Ruth, totalmente viudas. Las 3 mujeres quedaron viudas aquí. Ahora, recuerde usted, poniéndonos en el contexto de la época, en aquella época era muy cruel que una mujer quedara sola, porque si una mujer quedaba sola y no tenía familia, prácticamente se moría. Prácticamente se moría. Es decir, en este caso ellas quedaban completamente desamparadas a la suerte del mundo. Y si no tenían familiares, como decía, era peor porque estaban expuestas a tragedias y a la muerte más bien. Y más aún porque recuerde que ellos están en Moab, totalmente lejos de su tierra natal, de su familia completamente lejos. Entonces, aquí nosotros podemos ver algunas señales importantes, que cuando vienen las dificultades a nuestras vidas, hermanos, que cuando vienen los problemas a nuestras vidas, cuando nos encontramos, independiente de cómo sea la decisión que hemos tomado, muchas veces se nos vienen dificultades a nuestras vidas. Y cuando vienen esas dificultades se nos presentan 3 opciones de cómo nosotros debemos o no debemos reaccionar. Número 1, cuando se viene la dificultad, muchas veces nosotros aguantamos la dificultad. Aguantamos la dificultad. Entonces, cuando aguantamos la dificultad no es bueno. No es bueno. Número 2, no solo soportamos la dificultad, sino que también arrancamos. No solo aguantamos, sino que en muchos casos nos arrancamos, evadimos nuestras dificultades. Evadimos, no enfrentamos, como decía al principio. Número 3, la opción que creo yo que el Señor nos enseña es cuando estamos frente a la dificultad, al problema, debemos confiar en Dios, que Él haga su voluntad a través de esa dificultad. Pero no podemos quedarnos soportando, no podemos nosotros quedarnos arrancar, no podemos evadir la dificultad, tenemos que enfrentarla. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces Dios usa esa dificultad para perfeccionar nuestro carácter, para perfeccionar nuestro carácter a su imagen, para crear en nosotros una dependencia y una confianza absoluta en Dios. Pero si arrancamos, la hacemos peor. Si arrancamos, la hacemos peor. Si soportamos sin confiar en Dios, la hacemos peor. ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos frente a la dificultad, va a demostrar nuestra madurez espiritual o inmadurez espiritual. ¿Me entiende? De acuerdo a cómo nosotros enfrentamos las dificultades, es lo que realmente se va a reflejar en nosotros, si realmente somos maduros espiritualmente, si realmente confiamos en Dios, o si ni siquiera somos inmaduros, ni siquiera somos maduros, somos totalmente inmaduros. O incluso, déjeme decirle esto, con mucha responsabilidad le voy a decir, incluso a veces cuando arrancamos de los problemas, de las dificultades, tengo mis dudas si realmente esa persona conoce a Dios o no. Si realmente conoce a Dios o no. Si realmente confía en Dios o no. Y esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo, en donde estamos siendo a pruebas hoy día. Porque, mire esto, como decía anteriormente, si uno se queda soportando la aflicción sin hacer absolutamente nada, ¿a qué nos referimos sin hacer nada? Nos referimos a que no oramos a Dios, no buscamos su voluntad, no buscamos su dirección, si no hacemos absolutamente nada, sino que nos quedamos ahí soportando el mal. ¿Sabes qué? Eso nos va a llevar a nosotros a una incredulidad. Eso nos va a llevar a nosotros a endurecer nuestro corazón contra Dios, llegando a ser un amargado para toda la vida. Yo he conocido muchos casos de personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no me congrego más y yo no quiero seguir nunca más a Dios, porque yo le pedí a Dios que Dios me hiciera esto y que Dios me diera esto y Dios no lo hizo, así que yo no sigo a Dios.
Yo estuve pasando una aflicción difícil, un problema difícil, complicado, y yo le pedí a Dios con todo mi corazón que Dios me diera el favor. Dios no me dio el favor, por eso yo no sigo a Dios. Hermanos, ¿ha escuchado esos comentarios? Yo he escuchado muchas veces esos comentarios. Esos comentarios son de una persona que ha endurecido su corazón porque quiere manipular a Dios a su voluntad, y eso no se puede hacer porque Dios es soberano, porque Dios es poderoso y Él hace como Él quiere. Pero las personas no lo entienden. Y se vuelve su corazón duro. Y se vuelve su corazón amargado. Y se alejan de Dios. Número 2. Como decía anteriormente, si uno trata de escapar de la aflicción, trata de evadir la aflicción, trata de salir de la aflicción, ¿sabes qué? Entonces Dios no va a realizar el plan que Él tiene para mi vida de moldear un carácter conforme a su voluntad. ¿Sabes por qué? Porque abandoné mi lugar. Abandoné mi lugar. Y Dios no va a manifestar su plan. ¿Por qué? Porque abandoné mi lugar. ¿Qué debo hacer? Debo mantenerme firme, fiel. Firme, fiel. ¿O acaso Job en el Antiguo Testamento, él abandonó su lugar? Él abandonó su lugar, él no abandonó su lugar, se mantuvo fiel. Él no escapó de los problemas. Él no se fue contra Dios. Él no cerró su corazón contra Dios. Se mantuvo fiel. Dice la Escritura que Job habla y ora a Dios. Dice, desnudo salí de mi vientre, del vientre de mi madre, dice, desnudo volveré allá. Y sea el nombre de Jehová bendito. Y la última palabra dice ahí el escritor que Job no atribuyó despropósito alguno a Dios, adoró a Dios siempre. Sea el nombre de Jehová bendito. Por lo tanto, aquí nosotros debemos ver la enseñanza que Dios nos da. ¿Cuál? La opción número 3. Debo mantenerme firme, confiando en Dios a pesar de la aflicción. Y si yo me mantengo firme a pesar de la aflicción, del dolor, no me muevo de mi lugar, me mantengo firme, me mantengo soportando la aflicción, la situación difícil que estoy viviendo, Dios va a crear en mí confianza, Dios va a crear en mí dependencia de Él, Dios va a manifestar un poder, Dios va a crear en mí madurez espiritual. Y Dios hará, y Dios revertirá todas las cosas, dice, y todas las cosas que me suceden, dice, van a ser para nuestro bien, van a ser para su gloria. Y a todos, dice, todos los que aman a Dios, dice, todas las cosas, a los que aman a Dios, perdón, todas las cosas le ayudan a ¿qué dice? A bien, según el propósito por el cual ha sido llamado. No podemos mantener una posición de soportar la aflicción. Tenemos que orar a Dios, tenemos que volcar nuestro corazón a Dios. No tenemos que nosotros hablarle a Dios, decirle, Dios, yo te ruego que tú hagas un milagro, Dios, yo no gobierno a Dios, yo no manipulo a Dios. Mi oración debe ser como la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el jardín de Getsemaní. El Señor Jesucristo cuando estaba en el jardín de Getsemaní, Él oraba a su Padre Celestial y decía, Padre, te ruego que pases de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Esa debe ser siempre nuestra oración. El Señor Jesucristo no se quedó sin hacer nada. El Señor Jesucristo siempre se sometió a la voluntad del Padre Celestial. El Señor Jesucristo no escapó del dolor, de la aflicción, lo enfrentó. El Señor Jesucristo se mantuvo firme. Y el Señor Jesucristo ahora es glorificado, está con el Padre Celestial. El Señor Jesucristo está glorificado en gloria, intercediendo por ti y por mí y haciendo lo mismo en nosotros. No debes moverte de tu lugar. Por lo tanto, debemos aprender aquí, hermanos míos. Vamos a mirar aquí en estos versículos que las equivocaciones que Elimelech cometió. ¿Cuáles son las equivocaciones que Elimelech cometió según lo que vemos aquí? Elimelech caminó por fe y no por vista. Perdón, Elimelech caminó por vista y no por fe. Caminó por vista, por lo que vio y no por fe, no creyó en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Elimelech debió haber esperado en el Señor que le dijera a Dios qué debía hacer. ¿Qué es lo que debía hacer? Pero sin embargo él, como no tenía esa confianza en Dios, como
como cada uno hacía lo que bien le parecía en Israel, Elimelec tomó su propia decisión de acuerdo a lo que él vio. Él vio un campo fructífero, verde, pero era el campo de Moab. Era el campo de Moab. Este hombre lamentablemente no aprendió la lección de Abraham en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que Abraham, cuando llegó a la tierra de Canaán, hubo una hambruna también en un lugar? Hubo una hambruna, entonces Abraham también se desesperó. Y Abraham dice que miró a Egipto, y Abraham descendió a Egipto. ¿Se acuerda? Abraham descendió a Egipto, la cual la pasó muy mal ahí, muy mal, porque se metió en muchos problemas. Elimelec aquí se fue por lo que vio. Lot se fue por lo que vio. Se metieron en muchos problemas. Perdieron aquí en este caso puntual, perdió su vida y perdió la vida de sus hijos, dejando a su mujer completamente desamparada. Entonces, nosotros vemos aquí como primera enseñanza en este primer punto, hermanos, es que no importa cuán difícil sea la circunstancia que nosotros estemos viviendo, hermano, no importa, sino que nosotros debemos permanecer en la voluntad de Dios, porque ahí nosotros vamos a estar seguros, no solo nosotros, sino nuestra familia va a estar segura. Estamos viviendo en tiempos de aflicción, de temor, de mucha incertidumbre, hermano. Manténgase firme, manténgase en comunión con Dios, manténgase junto en la congregación en donde Dios lo llamó, hermano, en donde Dios lo llamó. No se vaya usted ilusionado por cosas que usted ve, que le dijeron, que, hermanos, manténgase firme en donde Dios los llamó, porque ahí usted va a estar seguro. Si Dios lo va a mover, que sea Dios. Y cuando Dios mueve a una persona, ¿sabes cuál es la evidencia, el fruto? Que todos estamos en paz. Porque así es Dios. Porque así actúa Dios. Porque cuando Dios ejerce su voluntad, no deja incertidumbre, no deja dudas, no deja tristeza, no deja dolor, no deja discusiones ni amargura, sino que al contrario, deja todo en paz, deja todo en tranquilidad, deja todo en orden, porque Dios es un Dios ordenado. Entonces, hermanos, debemos entender que caminar por fe significa reclamar las promesas, mantenerse en comunión con Dios, reclamar las promesas de Dios en constante oración, obedeciendo a su palabra, a pesar de lo que nosotros veamos, a pesar de cómo nos sintamos o de lo que pueda ocurrir, hermanos. Debe entender esto, nos hemos comprometido a servir a Dios y del Señor dependemos en todo. Porque nosotros cuando vivimos por fe, hermanos, cuando un hombre vive por fe, glorifica a Dios, glorifica solo a Dios, no al hombre. Y damos aquí un claro testimonio al mundo que Dios es soberano, que Dios nos sostiene, y que además cuando estamos en medio de la aflicción, de la prueba, como estamos mirando los días miércoles, cuando estamos en medio de la prueba fortalece nuestro carácter. La prueba va forjando un carácter conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y eso se refleja al mundo, hermanos, se refleja a un mundo perdido, a una sociedad sin esperanza, a un mundo que no tiene valores. Y eso es lo que está haciendo Dios en cada uno de nosotros. Por eso no estoy de acuerdo con personas, como dice la Escritura aquí, que evaden los problemas, que se arrancan de los problemas, no los confrontan, no los enfrentan. No los enfrentan. Aquí nosotros miramos y podemos ver aquí claramente que este hombre, Elimelec, con su familia se fue a morar a los campos de Moab. Él y sus dos hijos. Él y sus dos hijos, dice. E hicieron sus vidas allá lejos. Murió Elimelec, murieron sus hijos. Ahora, aquí nosotros miramos que cuando murió Elimelec, aquí nosotros vemos la reacción de los hijos, que los hijos ni siquiera conocían a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera los hijos tuvieron la sensatez de volver con su padre y sepultarlo en su tierra natal. No lo hicieron, porque no tenían idea. Porque ya sus mentes ya estaban condicionados en Moab. ¿Qué es Moab? Moab simboliza el paganismo, la desobediencia. ¿Qué simboliza Moab? Moab simboliza que a la vista es todo hermoso, todo maravilloso, es seductor, es seductor, atrae a las personas. Lo mismo también, y perdone que ponga este ejemplo, lo mismo también los pantanos. ¿Ha visto usted los pantanos? Los pantanos de agua son aguas estancadas, son aguas detenidas.
¿Se ha dado cuenta usted que los pantanos en su superficie hay un verde que es musgo, pero es un verde atractivo, seductor, muy lindo? Es un verde muy lindo, más lindo que el propio pasto. ¿Se ha fijado en ese detalle? Muy lindo, incluso pasa desapercibido aparentemente. Pero por debajo de eso, ¿qué hay? Pudrición. Pudrición. Así le pasó también aquí a Elimelech. Se fue a Moab, un campo atractivo, pero ¿qué había debajo? Inmoralidad, perversión. Había pecado, idolatría, desobediencia, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué dejaron ellos? Ellos salieron de ese lugar, de donde Dios los había puesto, salieron de ese lugar, buscando, como dicen por ahí, los pastos verdes. A veces los pastos verdes, los pastos tiernos son atractivos, seducen, atraen, superan muchas veces el propio lugar, lo superan. Pero su fin, pudrición, perdición. Su fin es muerte, hermano. Su fin es muerte, como vamos a mirar aquí, como vamos a ver aquí en estos primeros 5 versículos. El Señor dijo, el Señor nos habló y nos habla constantemente en su palabra. En Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Subráyelo, anótelo si quiere. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. En conclusión, ¿quién es justo? Los que hemos creído en Cristo Jesús, los que nos sometemos a su voluntad, los que nos mantenemos a pesar de la aflicción, del dolor y la prueba, nos mantenemos en este lugar confiando en Dios. No soportamos el problema, no solamente soportamos el problema, aguantamos el problema, sino ni tampoco nos arrancamos del problema, lo enfrentamos porque entendemos que no hay nada que no venga de parte de Dios. Y si Dios ha permitido la aflicción en mi vida, debo orar a Dios en esta dirección. Dios, abre mi mente, abre mi corazón para entender lo que tú quieres hacer de mí. Y Dios va a cambiar nuestra vida, Dios va a cambiar nuestro corazón, Dios va a cambiar nuestro carácter. Porque a veces Dios pone personas por sobre nosotros que están, hermanos, son un aguijón y son una piedra en el zapato, hermanos. Pero ¿sabes por qué Dios permite esas personas por sobre nosotros? Para que nosotros podamos humillarnos delante de Él, depender siempre de Él. Y cuando Dios nos quiera mover, Él nos va a avisar, Él va a preparar el lugar, Él nos va a guiar. ¿Recuerda usted cuando estaba el pueblo de Israel y estaba la nube? Todo el pueblo de Israel tenía que mirar la nube. Cuando la nube se movía, entonces todos tenían que hacer su trabajo porque era tiempo de moverse. Era tiempo de avanzar. Hermanos, no debemos andar por vista. No debemos andar por vista. No debemos decidir por sentimientos ni emociones, sino que debemos mantenernos siempre en la fe de nuestro Señor Jesucristo, confiando siempre que su voluntad siempre va a ser buena para mi vida. Aunque eso me provoque dolor, aflicción, frustración, lo que sea, debo mantenerme y buscar siempre el plan perfecto de Dios, porque Él siempre va a querer lo mejor para mi vida. Y cumplir en obediencia también lo que el Señor me ha encomendado. Cumplirlo en obediencia para que al fin todos seamos, hermanos míos, aprobados por Él. Cuando uno empieza a mirar esto,
le tomo yo por lo menos mayor sentido cuando Jesús dijo en aquel día, o nos va a decir, perdón, en aquel día, bien, buen siervo, ¿y qué más dice? Fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso nos va a decir Jesús en aquel día. Eso nos va a decir Jesús en aquel día. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Ha sido fiel usted en lo poco? ¿Qué es lo poco? ¿Qué es ser fiel en lo poco? Mantenerme en la oración, en la comunión, en la meditación, recibiendo instrucción de parte de Dios, recibiendo su voluntad, haciendo su voluntad o manteniéndome en la voluntad perfecta de Dios. Eso es ser fiel en lo poco, desarrollando el ministerio que Él me ha encomendado, siendo fiel y leal en mi comunión con Dios, fiel y leal en mi congregación en donde Dios me ha puesto, en el lugar donde Él me ha puesto, a desarrollarme, a instruirme, a crecer, a madurar, independiente si el pastor es buena onda, mala onda, como sea. Si el pastor no está hablando falsa doctrina, si no está en adulterio y si no se está robando el dinero, manténgase firme, manténgase fiel ahí. Si el pastor está haciendo una de esas tres cosas, entonces claro, váyase de ese lugar, no tiene nada que hacer ahí, váyase de ese lugar. Porque usted, hermanos míos, y todos nosotros debemos seguir la unción del Espíritu Santo que Dios ha puesto en la persona. Si esa persona no tiene la unción, no lo siga, porque va a ir a destrucción. Y por esa razón debemos procurar mantener la unción del Espíritu Santo de Dios. Debemos tener en cuenta que la sabiduría del mundo, hermanos míos, también lleva a qué? Lleva a la insensatez, lleva al dolor. Aquí Elimelec, él decidió salir de su lugar, se fue al mundo, a donde se dejó deslumbrar por el conocimiento, por el recurso, por tantas cosas que había, pero terminó en desgracia. Terminó en desgracia. En cambio, la sabiduría que Dios nos da, ¿sabes qué parece al mundo? Y al que no cree en Cristo, ¿sabes qué parece? Parece una necedad. Estos son retrógrados. Eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que dice el mundo del cristiano. De aquel cristiano que se deja guiar por la sabiduría de Dios, de aquel cristiano que se mantiene firme en medio de la aflicción, en medio de la prueba, de aquel cristiano que no toma decisiones carnales ni emocionales, sino que espera en Dios, y tal vez esa espera a veces se hace muy prolongada. ¿Sabe lo que piensa el mundo del cristiano? Este es tonto, perdonando la expresión. Este es necio, este nunca va a surgir así. Esa es la presión del mundo. Pero yo prefiero 1000 veces tener esa opinión del mundo, que la verdad es que no me importa, pero mantenerme firme en la opinión que Dios me da, recibiendo su instrucción, su dirección. Hoy día nosotros estamos viviendo en un mundo muy acelerado, en donde se toman hoy día decisiones muy a la ligera. La vida del creyente no es así. No es así. Hay personas que si viven anclados en el pasado y siempre viviendo de glorias pasadas, ¿sabes qué? Se vuelven depresivos. Se vuelven depresivos. Porque están viviendo del pasado. Caen en depresión. Hay otros totalmente contrarios. Hay otros que siempre se están proyectando al futuro, están siempre acelerados y haciendo cosas y siempre están en eso. ¿Saben en qué cae? En la ansiedad y en la frustración. Cuando siempre están viviendo ya lo que hoy día estamos viviendo, ya lo pasó, ya lo vivió. ¿Me entiendes? O sea, siempre en esa ansiedad. Cae en esa ansiedad, en el afán y la ansiedad. Siendo que Jesús dijo que cada día basta su propio afán, su propio mal. No estoy diciendo, hermanos míos, que tenemos que ser retrasados, ni que tenemos que ser holgazanes ni flojos, ni tampoco estoy diciendo, hermanos míos, que no tenemos que hacer planes al futuro. No estoy diciendo eso, hermano. Sino que lo que Dios enseña aquí, que yo debo confiar en Él y debo dejarme guiar y mover por Dios. De Dios somos, por Él nos movemos, en Él somos, Él vive en mi vida, Él me dirige, Él me instruye, Él me mueve, no yo.
Por eso, hermanos míos, es muy importante entender esto. Esperamos la instrucción, la dirección de Dios, porque esperar la instrucción y la bendición de Dios y la guía de Dios en nuestras vidas, ¿sabe lo que trae? Trae bendición. Trae bendición. Aquella persona que se mantiene en su lugar y no se mueve hasta que Dios le diga, trae bendición a su vida. Por lo tanto, el contrario, como Elimelec aquí, trae destrucción. La Biblia dice en Isaías capítulo 5, versículo 21, hay diferentes ahí, dice, es cuando la Biblia habla de un ay de aquellos, o ay de aquí, o ay de allá, está hablando de juicio, de juicio. Y aquí, en Isaías 5, 21, dice lo siguiente, ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de aquello. Lo que está diciendo aquí el profeta Isaías está diciendo, hay de aquellos que son sabios en su propia opinión, en sus propios ojos. Hay de aquellos que se consideran prudentes a sí mismos. Lo que está diciendo aquí el profeta Isaías, aténgase a las consecuencias. Si usted está pensando de esta manera de sí mismo, aténgase a las consecuencias. Va a venir un ay, va a venir un juicio, va a venir algo terrible a su vida. Así que podemos ver las consecuencias de la decisión que hizo Elimelec. Fue desastrosa en estos primeros 5 versículos, fue desastrosa. Porque como decía aquí la Escritura, le costó su vida, le costó la vida de sus hijos. Lo que para él fue buscando seguridad, lo hizo todo lo contrario, dejó completamente desamparada a su esposa, a su nuera. Dejó sola a sus hijos, se murió. Elimelec fue un hombre, hermanos míos, que ni siquiera hizo honor a su nombre. ¿Sabe lo que significa Elimelec? Elimelec significa Dios es mi rey. En otras palabras, Dios es el amo de mi vida, eso significaba su nombre. En otras palabras, Dios es soberano en mis decisiones. En otras palabras, Dios es primero en mi vida. Y lo menos que Él hizo. Con mucha tristeza nosotros vemos aquí que ni siquiera le hizo honor a su nombre, porque Dios no era su vida, porque Dios no era su rey, porque Dios no era el amo de su vida, porque Dios no era soberano en sus decisiones, porque Dios no era primero en su vida, porque Él se dejó llevar por lo que vio. Fue triste, fue triste. En estos versículos también nosotros miramos y vemos un detalle muy interesante en estos primeros 5 versículos. ¿Cuál es el detalle importante en esto? Es que en estos primeros 5 versículos en todo el libro, en ninguna parte se menciona el nombre de Dios. No es mencionado el nombre de Dios. Subráyelo, véalo, investíguelo nuevamente, léalo de nuevo. No es mencionado el nombre de Dios aquí en ninguna parte, por lo que indica claramente aquí que no hay ningún deseo de obedecer a la voluntad de Dios. Solo siguen de acuerdo, Elimelec siguió de acuerdo a su propia opinión. Él vio los pastos verdes que se veía en Moab, pero él no vio la pudrición que había debajo. Mientras él estaba en Belén con una sequía tremenda, con unos pastos terriblemente feos, pero Dios los puso ahí. Pero eso no le fue suficiente. No le fue suficiente. Se olvidó Elimelec que los pastos verdes a veces son la destrucción del hombre. Como decía anteriormente, y esto es muy importante, Belén, como decía anteriormente, el nombre Belén significa casa de pan. ¿Cómo llegó Elimelec ahí a Belén? Saque esta conclusión. ¿Cómo llegó Elimelec ahí a Belén? Dios los llevó. Dios los llevó a ese lugar. Belén, casa de pan. Cuando dice que Belén era casa de pan, Belén era como el granero de Judá. Eso era como la reserva, el granero de Judá. Moab es llamado en el libro de Salmos 68, Moab es llamado como la vasija para lavar los pies. O sea, en otras palabras, sería lo mismo llamar a Moab la vasija para lavar los pies.
O sea, está dando en el sentido ahí, está hablando en el sentido de un basurero, de un vertedero. Entonces, hagamos este juego de palabras. Belén, casa de pan, granero de Dios, por decirlo de alguna manera, de Judá. Dios los puso ahí a ellos, pero ellos se fueron ¿dónde? Al basurero, al vertedero, a Moab. Ahí ellos se fueron, al basurero, al vertedero. Descendió, bajó de la casa de pan, ¿dónde? A un lugar de basura. Entonces, hermanos míos, en conclusión a esta primera parte, nosotros miramos aquí 4 puntos importantes que nosotros debemos considerar como creyentes, como hijos de Dios. Número uno, que cuando nosotros decidimos hacer cambios radicales, hermanos míos, asegúrese que no sea por emoción, que no sea por necesidad, que no sea por diferencias, porque eso no solo le va a afectar a usted, para bien o mal, sino que también usted va a arrastrar a su familia. Aquí en estos primeros versículos nosotros vemos claramente que cuando hay malas decisiones, en un promedio, no es exacto, pero en un promedio de 10 años, durante esos 10 años habrá paz, prosperidad, habrá muchas cosas, abundancia, habrá mucho. Pero después de ese promedio más o menos de 10 años, un promedio no es exacto, un promedio de 10 años, esa paz, esa prosperidad, esa abundancia se va a terminar. ¿Por qué? Porque se han alejado de la voluntad de Dios. Y eso se termina después de un tiempo, se termina cayendo en muerte espiritual, Tal vez usted, hermanos míos, se ha dado cuenta a la luz de la Escritura que a lo mejor usted sí ha tomado decisiones equivocadas que han deshonrado a Dios. Hay que reconocer. Sí hemos tomado decisiones equivocadas que hemos deshonrado y ofendido el nombre de Dios. Tal vez usted está viviendo ya el periodo de más de 10 años, en donde usted hoy día está viviendo la consecuencia de sus equivocaciones que hizo hace 10, 15, 20 años atrás. Y ahora usted está viviendo en esa consecuencia, en tristeza, en desolación, en muchas situaciones difíciles que usted se podía haber evitado, pero no lo hizo. ¿Sabe qué? Sepa usted, hermano, póngame atención, por favor. Sepa usted, amigo mío, hermano mío, que aún es tiempo de arrepentirse. Aún es tiempo de arrepentirse. Si usted ha reconocido su error, aún es tiempo de arrepentirse y confesar sus pecados a Dios. Porque no basta solamente con asumir las consecuencias de las malas decisiones. Sepa usted también, amigo mío, que Dios está dispuesto a ayudarlo hoy día y fortalecerlo en su camino y volverlo al camino correcto. Pero eso depende de usted. ¿Me entiende? Que no quede en el aguante, en el soporte. No, la verdad es que yo voy a morir así, yo no tengo vuelta, yo no tengo cambio. Estás amargado, hermano. Dios no quiere que sigas amargado. O tal vez otros se han arrancado de los problemas. Se han arrancado de las dificultades. Están arrancando de Dios. ¿Hasta cuándo va a seguir arrancando de Dios? Mejor nos sometemos en humildad delante de Dios, reconocemos nuestras equivocaciones, pagamos las consecuencias, pero ahora una diferencia y una tremenda oportunidad que Dios nos da de volver al camino correcto para hacer lo correcto delante de Dios. Porque Dios es milagroso, es poderoso para muchas veces revertir las situaciones. Mira, Charles Spurgeon es un predicador de los años 1800, excelente, en muchos libros, un hombre que fue muy usado por Dios en su tiempo. Él dijo una vez al cristiano que se ha alejado del camino. Él enseñó y le dijo al cristiano que se ha alejado del camino por sus decisiones, por lo que sea, malas decisiones, lejos de Dios, etc., y está pagando las consecuencias. Él dijo lo siguiente, mira, pon atención, él dijo,
Dime dónde perdiste la compañía de Cristo y te diré cuál es el lugar donde es más probable que los encuentres nuevamente. ¿Acaso perdiste la compañía de Cristo al olvidar la oración y volverte holgazán en tu tiempo de devocional? ¿Has perdido a Cristo a los pies de tu cama donde orabas? Entonces lo encontrarás allí. ¿Perdiste a Cristo a través de un pecado? Entonces no lo encontrarás de otra manera, sino abandonando ese pecado y procurando, gracias al Espíritu Santo, el mortificar el aspecto de tu vida en donde vive ese deseo. ¿Perdiste a Cristo al descuidar la lectura de las Escrituras? Entonces debes encontrar a Cristo. ¿Dónde? En las Escrituras. ¿Dónde lo perdiste? ¿Dónde lo encontrarás? ¡Qué sabio, hermano! ¡Qué sabio! ¡Qué sabio y atinado lo que está diciendo! Dejaste de hacer tal o cual cosa, ¿sabes dónde vas a encontrar a Cristo? En ese mismo lugar. ¿Dónde? ¿Dejaste de orar? Vuelve entonces a orar, porque ahí vas a encontrar a Cristo. ¿Dejaste de estar en comunión con Cristo leyendo la Biblia? ¿Dejando de leer la Biblia, perdón? Vuelve a leer la Biblia, porque ahí vas a encontrar a Cristo, su amor, su gracia, su misericordia. Hay un pecado en tu corazón que estás practicando, que estás ejecutando. Pues deja ese pecado, pídele a Dios perdón, arrepentido. Y el Señor está presto, porque Él está ahí, dispuesto a llenar tu corazón. Pero antes debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debes encontrar a Cristo, dice, ¿dónde? En las Escrituras. Donde lo perdiste, ahí tú lo vas a encontrar. Busque al Señor, hermano. Donde lo dejó, porque allí está esperando el Señor. Lo está esperando a usted fielmente. Fielmente. Número 2, segunda lección que nosotros hallamos aquí, hermano. Que cuando nosotros vamos en busca de mejores oportunidades para desarrollarnos como persona, como cristiano, como lo que sea, en vez de buscar primero el anhelo, con pasión, la voluntad perfecta de Dios, de mantenerme en su voluntad perfecta, si uno busca primero eso y no la voluntad perfecta de Dios, ¿sabe lo que va a suceder? Poco a poco nos vamos a ir a la destrucción sin darnos cuenta. Así le sucedió a Elimelech y su familia. Tenga cuidado. Mejor busque la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Deje que Dios lo instruya. Deje que Dios le guíe. Deje que Dios le fortalezca, le capacite. Deje que Dios le hable a su corazón. No tome decisiones propias, porque poco a poco va a ir a la destrucción. Al principio, y este es un patrón bíblico, al principio va a ser todo lindo. Va a ser efervescente. Va a ser todo hermoso. Va a ser todo maravilloso. Es como que usted va a sentir tanta paz en su corazón que todo va a ser lindo, maravilloso. Si no está en la voluntad perfecta de Dios, va a terminar destruyendo a su familia. Usted mismo y va a terminar destruyendo a su familia. Y eso no es de la noche a la mañana, no es semanal, no es se va a ver de aquí a un mes, a 2 meses, no, en años. En años. Es lo que pasó, es lo que estoy viendo aquí en la Escritura, hermano. Si no estoy diciendo nada que yo esté inventando, es lo que dice la Biblia, hermano. Y el cuidado que también yo tengo que tener también, de mantenerme fiel a los pies de Cristo, fiel en la voluntad perfecta de Dios. Número 3, hermano. Posiblemente las decisiones que usted ha tomado en su vida tienen mucho sentido. Puede ser. Elimelech vio el campo de Moab y dijo, sí, tiene sentido ir allá. Está todo perfecto, se ve, porque acá hay sequía. O sea, pensando lógicamente, acá hay sequía, allá hay prosperidad, dijo Elimelech. Así también nosotros también tomamos decisiones que tienen sentido. En la lógica tiene sentido, se ve todo muy bien. O sea, si yo decido por esto, no tendría dónde perderme. La verdad es que ni siquiera estoy dentro, entre comillas, dentro del camino de Dios, dicen algunos. Se ve todo bien, se ve todo lindo, tiene mucho sentido lo que estoy haciendo. O sea, hermanos,
la lógica, el sentido, el hecho que se vea todo bien, no tiene absolutamente nada que ver con la voluntad perfecta de Dios. Son dos cosas muy distintas. No caiga en ese ejemplo. Por ejemplo, en una decisión, la decisión que usted pueda tomar tenga mucho sentido económicamente. Mire lo que le voy a decir. Pero si esto tiene sentido, esta oportunidad tiene mucho sentido económicamente, tiene mucho sentido. Y yo incluso lo veo como, entre comillas, una bendición de Dios. Tiene sentido. Tenga cuidado porque eso, lo que para usted tenga mucho sentido, lo puede llevar a la ruina espiritualmente. O sea, aceptar la oportunidad, que usted lo ve en cierta manera como una bendición de Dios, aceptar la oportunidad puede traerle a usted éxito laboral por un tiempo. Le puede traer un reconocimiento a usted social por un tiempo. Pero al mismo tiempo también le puede traer terrible tragedia familiar y ministerial. ¿Me entiende? Si no está bajo la voluntad perfecta de Dios. Hermanos míos, no te muevas de tu lugar, sea de su trabajo, sea de su casa, sea en donde Dios le ha puesto. No se mueva de su lugar sin antes haber escuchado la voluntad perfecta de Dios, haber escuchado a Dios. Usted puede decir en el caso puntual de su trabajo, pero es que sabe, estoy cansado, pero es que sabe, estoy agobiado, pero sabe que ya yo quiero salir, quiero dejar esto, quiero dejar. ¿Tienes la convicción? Y yo es la pregunta, porque yo no voy a entrar yo a discutir lo que usted, la forma usted está diciendo, usted está viviendo eso. Yo simplemente lo quiero llevar a esta reflexión. ¿Tiene usted la convicción en su corazón que esa es la voluntad de Dios, que usted se mueva de ese lugar? ¿Tiene usted la seguridad en lo profundo de su corazón? ¿Le ha hablado Dios a su corazón y le ha dicho, sí, muévete ahora, pero no temas, yo estoy contigo, porque te voy a llevar a otro lugar mejor, te voy a llevar a la casa, pero no te preocupes porque yo te sustento? O sea, ¿tiene usted esa convicción, esa seguridad de que Dios le habló? Si usted no tiene esa convicción, por favor, hermanos míos, ¿sabe qué? Cambie su oración y pídale a Dios, Dios, dame fuerzas. Dios, inspírame, Dios, lléname de tu Espíritu Santo para seguir en esto. Si tú quieres moverme, Dios, que se haga tu voluntad. Pero ayúdame en esto, fortaléceme. Esa es la oración correcta de un cristiano maduro. De un cristiano maduro, de un cristiano que depende de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 en relación a esto. Dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, que dice racional. No se conforme a este siglo, sino que siempre transforme su mente por medio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice, para que usted compruebe, para que usted tenga convicción, para que usted tenga seguridad cuál sea la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No se mueva por lo que usted cree. No se mueva de su lugar porque, según su opinión, tiene mucho sentido. Se ve todo próspero, se ve todo mejor, se ve todo seductor, llamativo, porque debajo puede estar la pudrición. ¿Usted sabe eso? No lo sabe. ¿Quién lo sabe? Dios lo sabe. Dios lo sabe en su soberanía, en su poder, en su omnisciencia, omnipotencia. Él sabe mi vida. Y si Él me tiene en esta condición, y si Él me tiene en esta situación, y si Él me tiene, sea como sea, en esta circunstancia, es porque yo le debo pedir a Dios que abra mi mente, mis ojos espirituales, mis ojos del alma, para ver, Dios, ¿qué es lo que quieres hacer de mí? ¿Qué es lo que debo cambiar, Dios? Necesitamos en estos tiempos, hermanos míos, abrir nuestros ojos del alma para ver el poder, para ver a nuestro Dios soberano sentado en su trono, alto y sublime.
y no dejarnos involucrar y llevar y seducir e influenciar por la corriente de este mundo, la cual el príncipe de la potestad del aire opera, ejerce, influencia, manipula. ¿A quiénes? A los hijos de desobediencia. Que ojalá no seamos desobedientes nosotros en esta mañana. Debemos considerar entonces, hermanos, que nuestra mente es pecaminosa, que nuestros sentidos son egoístas. Necesitamos entonces ser renovados día a día por su palabra. Hermanos míos, el corazón, hermanos míos, de cada problema que nosotros vivimos, ¿sabes cuál es? Es que nosotros tenemos un corazón pecaminoso, engañoso y perverso. ¿Me entiende? El centro de cada problema, ¿sabes cuál es? El núcleo de cada problema, ¿sabes cuál es? El origen de cada problema, ¿sabes cuál es? De todos nuestros problemas, ¿sabes cuál es? De todas nuestras aflicciones, de todo nuestro dolor en su mayoría, ¿sabes cuál es? Nuestro corazón, que es engañoso y es perverso, y todavía nos dejamos guiar por el sentir. Es que yo siento, es que esto me calza, es que le tengo sentido, es que esto no me satisface, es que esto no me agrada, es que tengo que cambiar, es que tengo que hacer esto, es que esto se ve próspero, que esto se ve lógico, que esto se ve auspiciante. ¿Y dónde está Dios en tu vida? Si ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, les pertenecemos a Dios. Las personas que piensan de esa manera, entonces no conocen a Dios. No han tenido ni siquiera nunca un encuentro personal con Dios. Primero partamos por ahí. Hay que entregarle el corazón a Dios. Hay que entregar el corazón a Dios. Y hay que dejarse llevar por la voluntad de Dios. Número 4 y último, hermanos míos, 4 cosas importantes o lecciones que sacamos de estos primeros 5 versículos es que la escasez que nosotros vivimos, hermanos míos, la escasez, la sequía, como quiera llamarlo, que nosotros vivimos, pero estamos dentro de la voluntad de Dios, hermanos míos, ¿sabes qué? Esa escasez pasa a ser mucho mejor que un gran banquete, pero estar lejos de la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Porque estando en sequía espiritual, por decirlo, estando, por llamarlo de alguna manera, en escasez, pero estoy en la voluntad de Dios, porque yo sé, como dijo Job, yo sé, a pesar de mi aflicción, a pesar de mi dolor, dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabe qué? Tengo paz en mi corazón, tengo convicción y tengo seguridad, porque sé que estoy dentro de la voluntad de Dios. Sé que Dios no me ha alejado, no me ha dejado. Él me sustenta, Él me... De repente nos vienen temores, como a Job, porque somos seres humanos. Pero oramos a Dios y decimos, Dios, yo no me quiero mover, Dios, yo no quiero hacer nada, Dios, si tú no me mueves. Porque eso es temor a Dios. Y lo que menos hay hoy día, ¿sabes qué? Es temor a Dios. No hay temor de Dios. Esta familia de Elimelech, con Noemí y sus hijos, ellos fueron en busca de las oportunidades guiadas solamente ¿por qué? Por sus emociones, por sus sentimientos. Ellos estuvieron 10 años en prosperidad, buena vida. ¿Cómo terminaron? En muerte y desamparo. Hermanos, muchas veces nosotros decidimos como ellos, decidimos en base a los problemas, las aflicciones, las dificultades, la presión, que eso es un punto también muy importante, la presión. Y no somos sabios, y no dependemos de Dios, y no influenciamos a nuestra familia a confiar en Dios, y muchos de nosotros tomamos decisiones por presión. Tampoco eso sirve, porque eso te va a llevar a la destrucción. Debemos nosotros confiar en Dios. Si mi familia no confía en Dios, entonces algo está fallando contigo. Enséñale la confianza a tu familia de Dios, que ellos también confíen y crean en Dios. También ese es el problema. También ese es el problema. Entonces, hermanos míos, la mayoría de nosotros decidimos en base a problemas, a presiones, siendo que Dios nos quiere moldear nuestro carácter, nuestra forma, como decía anteriormente.